Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí realizando nuestro podcast número 6, ya nuestro sexto podcast, muy emocionado, trabajando con cariño para ustedes y obviamente hablando de todos los temas que a ustedes les interesan. Sí. Hoy en día nuestro tema va a ser el tema de la frustración. Vamos a hablar de qué es, cómo controlarla, cómo manifestarla, cómo se origina, cómo identificar también Ujú. cuando nos pasa. Pero también la frustración va de la mano con el autoamor, autoestima. Y para eso queremos contarles una linda novedad que tenemos para ustedes. Mi amiga y querida psicóloga ya muchos años preparó un regalito, ¿cierto? Para que ustedes puedan conocerlo y comprar en su página, pero ella nos va a hablar más sobre eso. Gracias, Romy. Sí, efectivamente, lo que nosotros hemos conversado hasta el momento en el podcast, finalmente todo se traduce ya a temas cotidianos, positividad, gratitud, pero la base siempre es el valor propio, la autoestima. ¿Ya? De ahí cuando uno no tiene una base sólida, como cualquier construcción, todo para arriba Sí. queda inestable y se derrumba fácilmente, ¿cierto? Y eso es el autoestima, el Ujú, amor propio. Y esa fue mi motivación para escribir este libro, ujú. Autoestima Real, con la fórmula VIP como Very Important Person Ajá. en inglés, Ya. ser la persona más importante para tu vida. Esa es la real autoestima. Así que este libro, que escribí con mucho cariño, es un desafío de 7 días. ¿Qué significa eso? Que el libro se trata de cosas prácticas, Ujú. para que uno pueda hacer en el día a día, dedicarle unos minutitos al autoconocimiento, a la reflexión y a través de eso mejorar tu autoestima. ¿Ya? Porque la autoestima no es solamente sentirse linda, Ujú, ya decir cosas bonitas al aire. La autoestima radica primero en el autoconocimiento ujú, y de ahí cómo uno se valora desde adentro, ujú. ¿cierto? Como No, interiorizar la palabra. claro, no solo lo superficial, porque Ujú. eso va y viene, Sí. pero el conocimiento y el amor propio es algo inamovible, ya que la idea es que uno vaya trabajando. Este libro es digital, ¿Ya? ya, por lo tanto lo puedes leer desde el computador, desde el celular, desde una tablet, lo puedes imprimir. Hay mucha gente que prefiere igual leer en hoja, ¿cierto? Ujú. También se puede imprimir. Y para adquirirlo, nos pueden dejar un comentario aquí abajo de este video. Pueden ir a la página momentoser.com, que es nuestra La página. página original, sí. Instagram también, momentoser.com. Todas las plataformas donde damos a conocer nuestros videos, por ahí nos pueden escribir para poder adquirir este libro a un precio muy asequible, porque además viene complementado con videos. Ya a Mira, nosotras que nos gustan los videos, ¿cierto? Estar en sí. contacto con la gente, viene con videos de introducción para explicar de qué se trata el libro, viene con videos de meditación, viene con videos de afirmaciones para ir escuchando antes de dormirse o en la mañana, afirmaciones positivas para mejorar la autoestima y otra meditación también cortita, pero igual de importante para mejorar el autoestima. Es un libro súper dinámico, súper Esa es completo, la súper idea. lúdico, práctico, que no solamente leer, sino que interiorizar Sí, lo que tú estás leyendo de diferentes formas. claro, llevarlo a la práctica al día a día, no quedarse solo en palabras. Súper. Los medios de pago igual, ¿cómo son? ¿Con Tarjeta, transferencia? sí, transferencia o tarjeta de crédito. Súper. Ya, así que todas las plataformas de pago. Ya. Entonces ya saben, chiquillos, antes de empezar nuestro podcast, ¿cierto? Les dimos este maravilloso dato, siempre lo vamos a estar Sí, comunicando, obviamente, en todos los todas las podcasts novedades. siguientes. Este hermoso trabajo que está haciendo mi amiga, ella es psicóloga ya hace ¿cuántos años? Más de 10, 12 yo creo. Con mucha Sí, experiencia también en niños, en 12 años. adolescentes, en juveniles, ¿cierto? En adultos, así que tiene una experiencia, una trayectoria muy importante. Y qué rico que todos estos conocimientos lo pudiste poner, ¿cierto? En Plasmar, sí, papel, pues. sí, plasmar y que sea un aporte, lo que habíamos hablado en el podcast anterior. Le Sí, encontraste el sentido a la psicología, a la carrera que tú estudiaste y pudiste exactamente. ser un aporte para la sociedad y a la vez tú te sientes siendo un aporte y te sientes mejor valorada, Exacto. Y ¿cierto? esto nació por la frustración que yo sentía también con mi autoestima. Ya, si no es solamente porque es un tema muy que está en boga, siempre yo trabajo también con niños y en clínica, y siempre es un tema la autoestima. Ujú. Y nació desde mi propia frustración respecto a mi baja autoestima Qué y cómo lindo, yo qué lo bonito. logré
superar, y obviamente es un tema que voy trabajando en mí misma y que uno tiene que trabajar todos los días, el crecimiento y el desarrollo personal, pero también esa frustración de no querer sentirse mal, de estar en un lugar incómodo, de querer salir de ahí y de tomar acción y ver ya, ¿cómo hago para mejorar esta situación? ¿Cierto? Y ahí lo asociamos un poco con la frustración, que es el tema que nos planteaste al inicio. ¿Qué es la frustración? Finalmente, la frustración es cuando yo tengo una expectativa de algo que ocurra o como sentirme de cierta manera y que eso no se da. Y ese sentimiento no se satisface. Exactamente, no se satisface. Y ese sentimiento de mezcla de emociones como rabia, Angustia. Incomodidad, angustia, todo eso nosotros lo identificamos como frustración. Es necesario quizás, tú que trabajas con niños, partir de los niños para que quizás darnos unos tips a las que somos mamás, ¿cierto? Y que en la casa nos fijemos si nuestros niños están pasando por una época de frustración, ya sea en el colegio porque no aprenden a la par con sus compañeros, o porque están pasando un tipo de acoso con sus pares, ya sea físico, y el niño se siente frustrado con su físico, o no sé, o quizás los papás se están separando, ¿cierto? Y se siente frustrado por no tener la familia feliz, o la familia que, no sé, que tradicional, que todo en la sociedad nos importa. No sé, ¿qué tips nos puede dar? Mira, ahora hace muy poquito estuve leyendo cómo las pantallas desde temprana edad perjudica negativamente a la forma neuronal, ¿cierto? Cómo funciona nuestro cerebro, como para explicarlo en fácil, digamos. Nos afecta neurológicamente el temprano acceso a las pantallas. ¿Qué significa esto? Que el niño no sabe todavía reconocer sus emociones y yo como adulto interpreto que está enojado, frustrado, cansado, con sueño y le pongo la pantalla para aquietar su expresión física, muchas veces, ¿cierto? Externa, de lo que yo creo que siente. Entonces, ¿qué pasa? Que su cerebro todavía no ha interpretado ni lo que le pasa, no le ha podido dar un nombre, por lo tanto tampoco ha podido solucionarlo por sí mismo, y yo ya le estoy dando, ¿cierto?, una pastillita, una pantalla para bajar sus niveles de inquietud motora, por ejemplo, o de llanto. Entonces, de esa manera es que yo interrumpo el proceso de desarrollo natural, neurológico, de lo que hablamos hoy en día, de reconocer las emociones, de expresar nuestras emociones de manera saludable, de controlar nuestras emociones, todo eso yo lo interrumpo a temprana edad por las pantallas. Y ahí radica, ¿cierto?, la frustración, porque yo interpreto que el niño está frustrado porque se molestó porque algo no le resultó. Yo le doy el nombre, pero él no sabe que se llama así, el niño no sabe todavía lo que le pasa. Yo creo que también el tema de las pantallas es como que le estás colocando un límite para que el niño se pueda expresar. Exacto. Porque como dices tú, claro, uno lo malinterpreta. También va el tema de la comodidad del adulto, ¿cierto? Porque a lo mejor muchos papás, yo he visto, trato de evitar eso, que pasó mucho en la pandemia también, que los papás y mamás nos tocó trabajar, ¿cierto? Hacer teletrabajo a la par con los niños que tenían clases online. Entonces terminaban sus clases, que eran cortísimas, no era un horario normal del colegio hasta tarde, y quedaban con el tiempo muerto. Tarde libre. Sobre todo en el invierno, que no podían salir a jugar al parque o afuera de la casa por el frío, y era como ya anda a ver películas o lo que ya la pantalla misma, ya el celular. Muchos papás cometieron ese error. Yo lo traté de evitar porque en mi caso, claro, tú estás dando el tips, pero quizás más concreto, ¿cómo lo podemos hacer? Yo hablando de mamá, podría darle el tip que a muchas mamás también lo di en su momento. Era el tema quizás de los juegos de mesa. En vez de que el niño esté todo el rato en el play o viendo películas, viendo series de monito, de ya de adulto, porque de repente pasan a ser monito adulto a un niño y tú no te estás dando cuenta. Y en el celular lo mismo, que ven tanta música o cosas que no son aptos para ellos, ¿cierto? Quizás juegos de mesa también tú haces de que el niño pueda pensar, pueda sociabilizar con el otro papá, porque son juegos de a dos. Hace que tenga un nivel de inteligencia más fluida, ¿cierto? Porque tiene que ver la estrategia del juego.
Es algo simple, es algo económico, Realizable. como un dominó, como un ajedrez, como el bachillerato, ¿cierto? Como el gato. Anteriormente nosotros, o sea, ya no somos tan viejas, pero sí, o de edad, porque no se moleste la señora, pero sí en nuestra época yo por lo menos jugaba mucho Sí, bachillerato y sí, el gato. igual. Y Sí. creo que esos son los juegos que son simples, que son económicos, que aportan y que hace que el niño piense más allá de lo Así que es. la sociedad te imparta. Por ejemplo, lo que son las materias del colegio o lo que es una orden, una instrucción. El niño piensa con ese trabajo, con ese juego. Sí. Otro tips quizás puede ser. Yo creo que menos es Es más, más. sí, mientras más Mientras uno claro. más se dedica a buscar el último juego, es que más tiempo, es que usted me pide algo imposible porque yo no tengo tiempo para eso. Mientras más tecnología. Mientras más tecnología, mientras más yo busque, no. Entonces busquémosle la entretención con los vecinos, lo voy a meter a karate, lo voy a meter a fútbol, lo voy a meter a hockey, lo voy a Ballet. meter a ballet, lo voy a meter, y aquí no es que eso es mucha plata, a ver de dónde sacamos plata para meterlo a más cosas, más actividades programáticas. No, yo creo que la clave está en lo que dices tú, que en el fondo es volver a lo sencillo, a lo simple, volver a conversar, volver a tomar once juntos. Tan A sencillo interactuar. como eso, sí, ojalá almorzar sin pantallas, conversemos del día a día, conversemos de la película que vimos anoche, hagamos tardes de cine en la casa, no tenemos Sí. para qué gastar en eso. No. Salgamos a jardinear aquí a nuestro patio, no tengo patio, bueno, al jardín compartido que está abajo del edificio, tampoco tenemos, bueno, vamos a la casa de la abuelita, del tío, del primo y llevemos plantitas para jardinear, hagamos un muestrario con bichitos, en el fondo lo único que se requiere es que yo como adulto invierta el tiempo. Y si yo decidí hacer familia y tener hijos, Exacto. no me queda otra que asumir la pega que eso implica y de darle el tiempo. Así como yo le doy tiempo a mi trabajo porque me pagan, ¿cierto? Digo, bueno, me pagan. Bueno, yo decidí tener familia, tener hijos y lo que yo tengo que hacer a cambio es entregarle y dedicarles tiempo. Eso es Y tiempo. no cometer los errores que quizás nuestros padres Claro. cometieron como nosotros. Aprender de eso, no castigarse tampoco. Es muy cierto lo que dices tú, lo que ocurrió en pandemia, ya lo hice, tuve que recurrir a las pantallas, tenía que conectarme a reuniones y no me quedó de otra. Está bien, fue una necesidad, fue un momento, lo tuve que hacer así como muchas familias, ok, pero ahora estamos viviendo en otros tiempos. Entonces asumamos, ¿cierto? Con responsabilidad, ok, eso ya pasó, ya cometí ese error o esa necesidad. Ahora son otros tiempos y ahora tengo que tomar acción de quizás los daños que pudo haber generado. ¿Se puede cambiar? Sí. Está muy en boga también hablar de la neuroplasticidad. Eso significa que nuestro cerebro se puede ir adaptando a cosas nuevas, sobre todo los niños, los adultos también. Que los niños son más esponjitas. Pero los niños, claro, son más esponjitas, se pueden ir adaptando y moldeando a los nuevos hábitos que yo ponga en la casa. ¿Es fácil? No, muchas veces no es fácil, porque los niños también generan resistencia, las pataletas o la típica frustración, ¿cierto? Que es lo que hablamos cuando esto viene con pataleta incorporada de gritos, de llanto, de golpe. Ahí hay un punto, ya. Hay un tip de las pantallas, identificamos, vamos al inicio. Tenemos que dejar que el niño reaccione, que el niño fluya en la emoción, que se exprese, ¿cierto? No lo limitemos. Y ya cuando la expresión está a su límite, ya nos comunicó su frustración de alguna forma, llanto, rabia, no nos dijo nada, porque eso también es un tipo de comunicación, ¿cierto? Viene el otro paso. ¿Qué hacemos ahí cuando el niño le da una pataleta? ¿Cómo lo calmamos? ¿Cómo validamos? Yo creo que ahí está el punto, en validar, ¿cierto?, la emoción del niño, que está bien como te sentiste, pero veamos por qué se originó, qué hacemos para que no nos vuelva a pasar o para poder manejarla, porque tendemos, vuelvo a lo mismo, los papás, generalmente pasa con hombres, no quiero generalizar, pero sí pasa con hombres, que el niño hombre llora porque no le fue bien en una prueba, viene llorando, se baja el furgón, viene llorando, y los papás le dicen, no, hombre, no llora. ¿Por qué lloras? Te callas
y para la próxima estudias mejor. Claro. Tú limitas al niño, o sea, el niño se expresó, pero es como que quedó ahí. El niño debe decir, ¿qué saco con expresar? Mi mamá me dice que exprese, pero mi papá me dice, no llore. Entonces al final no comunico que me sentía así. No saco de nada con tener esta emoción porque al final mis papás no me entienden. O puede pasar, no sé, hizo la pataleta. Muchas mamás retamos y castigamos al niño y otros papás hacen lo que hacían antiguamente, ¿cierto? Con nosotros, un chorrito de agua helada, Claro. que es como, ya, esto es, ya te calmas y pasó. Pero no validamos su emoción, no Sí. logramos escuchar ni entender lo que nos quiere comunicar. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que eso que mencionas tú es la clave y el inicio para aprender a manejar la frustración, porque es normal, no sé si a ti te pasa, pero a uno como adulto uno también se frustra por cosas, Claro. porque no pasan como uno quisiera. No es que la frustración deje de existir, es como la expresamos, como dices tú, y cómo la canalizamos. Y desde chiquititos lo vemos en simples ejemplos como bien mencionas tú. Validar la emoción negativas, que uno califica como negativas, casi siempre nos cuesta más porque uno las quiere evitar o ignorar porque uno lo asocia a sufrimiento. Claro. No quiero que mis hijos sufran, ¿cierto? Entonces no quiero que llore por algo que no hay que llorar por eso, porque es tonto llorar por eso. ¿Cómo lloráis por eso si no es motivo real para llorar? Llora por algo que de verdad te dé pena. Incluso yo he escuchado eso. No hay que llorar cuando alguien se muere. Uh-huh. Eso es mucho de la vieja escuela, que le digo yo, incluso de familiares o personas mayores, que a veces no hay que generalizar, pero sí yo lo he escuchado más en gente mayor. Que esos no son motivos para llorar, por ejemplo, o no es motivo para que te enojes. ¿Cómo te enojáis tanto por eso? Bueno, ¿quién soy yo para saber si eso es mucho o poco para esa persona? También la estoy invalidando. Yo creo que cuando hay que tener más control es cuando esa emoción ya le está haciendo daño a la persona o a los demás, cuando ya hay golpes, insultos u otro tipo de violencia. Autoagresión, por ejemplo, ahí uno tiene que actuar. Pero mientras no lleguemos a eso, es importante validar el llanto, la rabia, la frustración. Son emociones normales que tenemos por el resto de nuestras vidas. Validarlo es darle espacio. ¿Qué es validar una emoción? Es eso. Es esperar en silencio, acompañar en silencio, un abrazo, contener físicamente, si es tu hijo o una persona de confianza, contener físicamente un abrazo, un cariño en la cabecita, acompañar. Eso es dejar que la emoción fluya, se exprese. Y después de eso preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué crees tú que te hizo sentir así? Y ahí empieza a fluir, obviamente, y a comunicar ya verbalmente, a soltar, y esa misma persona al soltar y a conversarla ayuda a que la reconozca, ¿cierto? Que asuma lo que le está pasando y que quizás conozca algo que nunca había conocido, que era, chuta, me dio frustración por tal razón y sabes que no tenía idea que era por eso. Pasa mucho también en la vida adulta, que nosotros sobre todo que estamos a cargo quizás de muchas cosas, ¿cierto? En la vida adulta tenemos muchos deberes durante el día, que también se trata de esto en nuestro podcast, el momento ser del día mismo, de la vida misma. Tenemos tantas cosas que cumplir que uno se olvida de repente de cómo canalizar esas frustraciones. A mí me pasa mucho, por ejemplo, no suelo tener frustraciones tantas como otras personas, porque siempre trato de ver el lado positivo de cada golpe que te da la vida o cada aprendizaje, porque así yo lo llamo. Me caí, me paro como un reel que anda por ahí, me caigo, me paro, me caigo, me paro y me caigo, me vuelvo a parar y después digo, chuta, sí. ¿Qué saqué de esto? ¿Qué aprendí? A mi favor. ¿Ok? Me sirvió, sigo adelante y hago bien ese aprendizaje. Pero si no me sirvió, ok, lo dejo. ¿Y cómo lo expreso? Porque ahí lo canalicé, pero ¿cómo lo expreso? Yo creo que aislándome. A mí me pasa mucho eso de para no molestar. Me pasa eso. Pasa. De hecho, prefiero llamar a mis amistades y hoy tengo un minutito para escucharme, a, no sé, a llegar a la casa y conversarlo, por ejemplo, con mi marido. Porque sé que él también tiene su rollo, yo también lo mío, entonces como no voy a molestar. O mi mamá también es una persona más adulta, entonces siento que a lo mejor ella viene de otra vieja escuela, ¿cierto? Y me va a decir, ya, pero la vida sigue, relájate, es parte de...
pero no te ayuda en parte de esto, sí, te ayuda a que te escuche. Exacto. Y hay otras personas, obviamente, que como no lo saben expresar, lo juntan, y después explotan y se ponen impulsivos, aparece la ira, aparece la rabia, hablan, ¿cierto? Verbalizan cosas que a lo mejor no sentían, no quieren herir a la otra persona, pero como hablan desde la rabia, lo dicen igual y ya ahí se crea una bataola, ¿cierto? Porque hace que la otra persona que te estaba escuchando en buena onda se sienta afectada con las cosas que la otra persona vomitó, por así decirlo, con esa frustración que tuvo contenida tanto tiempo y que en algún momento tuvo que arrancarla y fue como boom. Y eso le pasa mucho a los hombres, porque los hombres por sí siempre dicen, estoy bien, todo está bien, es parte de, no pasa nada, no creo en los psicólogos, no creo en los psiquiatras, ay no, si esta es mi cara, ¿por qué la tengo que cambiar si yo soy así? Pero pasa un límite que después ya no tienen cómo controlarla y llega esto de vomitar y es como chuta. Ahí el ¿Cómo momento ayudamos? perfecto, justo te iba a decir, el momento perfecto ¿Qué para decimos? ayudar no es en el momento de crisis. Ni para los hombres, como dices tú, ni para los niños, ni para cualquier persona que está en un momento de crisis, ese no es el momento para reflexionar, Okay. para aprender de los errores, para sacar el limpio algo. Ese no es el momento. Es el momento de Votar, de que la persona vote nomás. alejarse para uno como espectador. ¿Ok? Porque tú también tienes que cuidar los límites. ¿Te acuerdas que hablábamos de los límites? Tú también tienes derecho a cuidarte. Pararte, permiso, si hay niños por favor retírense, nos vamos a otro lado, nos despejamos. No es el momento de decirle a la persona, pero mira, frente a los niños estás exagerando, no es para tanto, y de ponerse al nivel de la otra persona con la excusa de calmarlo. ¿Ok? ¿Ya? Si es que ya llegamos a ese límite, obviamente eso en general es lo primero que uno hace, ¿cierto? Tratar de calmar, oye, pero mira, hablemos de esto, o ya hablemoslo en otro momento porque ahora parece que no es el momento. Ya, si eso ya no funciona, ya lo mejor es dar vuelta a la página y buscar un espacio seguro para uno como espectador. Y cuando la cosa ya decantó y se calmó, ahí hablarlo. Pero ojo que a veces nosotros caemos en el rol de educar a otros adultos cuando no nos han solicitado ayuda, no nos han solicitado Un consejo. Es lo que consejo. hablábamos a veces de las amistades, que la amistad es escuchar, contener, no aconsejar. Si a ti no te piden un consejo, tú calladita. Sí, y en las emociones acá es lo mismo. Es lo mismo porque quizás tú si estás en un espacio o lo que nos están escuchando ahora están en un espacio de crecimiento y desarrollo personal que están dispuestos a escuchar, a conversar, a ver otro punto de vista, a decir si en realidad yo me equivoqué, ¿cierto? Porque estamos en este tema de querer mejorar. Pero no todos están en la misma postura. Yo no tengo por qué obligar al otro y decirle, oye, mira, no seas tan rencoroso, o velo del lado más positivo porque tú eres muy negativo, velo de este otro lado, agradece el aprendizaje. No todos están en esa onda. Es lo que yo no tengo siempre- por qué yo forzarlo. Yo siempre digo a mis niños, por ejemplo, y que ayer también conversamos eso, era de mi realidad no es la misma que la tuya. Exacto. Que también hubo un diálogo ahí y yo dije eso. Y la otra persona fue como, me quedó mirando y me dijo, uy, tienes razón. Yo puedo vivir contigo, puede ser mi familia, puede ser mi amiga, pero mi realidad no es la misma que la tuya. Entonces, pensamos distinto, sentimos distinto, por ende actuamos distinto. Pero como hay una relación de sentimientos, ¿cierto? Sí. Que nos une, estoy igual involucrada en tu frustración. Entonces, como estoy involucrada en tu frustración, lo que yo tengo que hacer en esos momentos es identificar cómo te ayudo, cómo te contengo cuando tú expreses esa frustración, o es más, cómo te ayudo a expresarla desde la base, ¿cierto? Cómo te ayudo a expresarla y después cómo te ayudo a canalizarla. Pero cómo te ayudo si tú me has pedido la ayuda, ya sería ya en la vida adulta. Sí. Pero como mamá a un hijo, el niño no nos va a pedir ayuda, a lo mejor verbalmente, pero sí de otra forma, como gritos, como aislándose, como berrinche, agresión, como quedándose callado. autolesión, Exacto. introversión. Y ahí, como somos nosotros los adultos, tenemos que identificarlo y decir, ok, Ir guiando. exacto, ayudar, ¿cierto? Ir guiando al niño para que pueda canalizar y controlar esa frustración. Así Y a la es. vez aprender a vivir
con frustraciones, porque la vida misma está llena de frustraciones en todas Así partes. es. En que no nos para la micro, volvemos al capítulo 1, pero es como que no nos para la micro, Sí. en que no me alcanzó la plata para pagar tal cosa, en que me contestaron mal, No en había que la pega pan, no me gustó. pensé que tú ibas a traer el pan, pero y no había, pero quiero cocinar esto, y no, en cosas Me saqué un 8 en vez de un 6. cotidianas. Exacto. Pensé que me iba a dar el ascenso a mí, se lo dieron a otra persona. Exacto. Sí. Sí, la vida es un constante situaciones de frustración porque nos invitan a aprender. En el fondo, como decíamos, no vamos a vivir sin frustración. No hay que enseñarle eso a los niños tampoco. No hay que frustrarse, no hay que enojarse. No, porque pasan cosas que no son como nosotros esperábamos, lo que yo pensaba. Mira, dimos el significado de la frustración, llegamos al proceso, ¿cierto? De cómo saber de cómo se origina, cómo la expresamos, cómo la canalizamos. Pero para terminar el podcast, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué sirven las frustraciones? Porque en esta vida todo Sí. tiene un objetivo. Y yo creo que ahí está lo que dijiste tú, en seguir evolucionando, en seguir aprendiendo, en seguir, nos ayuda como a adaptarnos a ciertas situaciones, a actuar frente a obstáculos que nos va colocando la vida, Así ¿cierto? Y a la vez también nos refuerza lo que es el autoamor, es la autoestima. Nadie crece en un entorno sin desafíos. Y la frustración nos pone en una postura incómoda, donde finalmente yo tengo que decidir. Así como te contaba de mi experiencia con mi baja autoestima, yo tuve que tomar una decisión. Prefiero quedarme en mi zona de confort, que no por eso es cómoda, es confort porque es lo conocido, aunque yo la pase mal, o la frustración me va a motivar, a incentivar a querer hacer algo para salir de este lugar incómodo. Y para eso nos sirve, como bien mencionas tú, la frustración para aprender, para conocerme a mí mismo, para saber lo que quiero en la vida, para conocer mi carácter, cómo reaccionar de la mejor manera, de qué forma reacciono yo, esa forma de reaccionar me gustó, no me gustó, prefiero ir cambiando mi forma de reaccionar. La frustración nos invita a eso, a poder adaptarnos a cómo es la vida para crecer como persona, todo desde el amor propio y del valor que yo le doy a mi vida, porque cuando yo considero que mi vida es valiosa y yo me amo por ser como soy, voy a buscar formas de ir mejorando mi vida. Y de estas frustraciones que yo voy sintiendo, no culparlo a la mala suerte, a las injusticias de la vida, sino que ver de qué yo soy responsable y cómo eso que sí me corresponde a mí, lo puedo ir mejorando y lo puedo ir cambiando por mi propio bienestar. Finalmente es, como bien decías al principio, casi todo se resume a eso, al valor que yo me doy a mí mismo, a mi autoestima. Para cerrar nuestro podcast, me vino así un flash, como soy yo, un flash, de que efectivamente, no sé si el año, pero el 2025 viene recargado de eso, fíjate, yo con quien hablo es de, este año voy a poner límites, este año me voy a enfocar en mí, este año voy a hacer lo que a mí me gusta, voy a concretar el proyecto que tengo personal, me da lo mismo lo que diga el resto, pero lo voy a cumplir. Y viene muy ligado también de eso, de sacar los miedos, de despojarse de las frustraciones, del qué dirán, del miedo al rechazo, de que si me va a resultar o no me va a resultar. Es como que el 2025 viene a que es un año tan personal, siento yo, con quien hablo, y es como, hey, me lanzo, y si me resulta bien y si no, no, pero va a ser un aprendizaje. Y eso viene de la mano del amor, de la frustración, del rechazo, del miedo, de aprender. Está todo tan ligado. Cerrar procesos para abrir otros. Para abrir algo nuevo tengo que cerrar, ¿cierto? Para que lleguen cosas nuevas tengo que sacar. De eso, numerología año 9. Sí, súper. Así que si alguien sabe también más de numerología, nos deja en los comentarios. Eso, lo invitamos también a eso. Eso sería por el día de hoy, chiquillos. Nada, desearle que tengan una muy buena tarde. Gracias por su sintonía y por sus comentarios, por sus buenas críticas. Nosotros recibimos todo tipo de críticas, obviamente con respeto. Y muchas gracias a las personas que nos han contestado, ¿cierto? Por ahí, también por lo privado, que nos han dicho, chiquillas, yo me siento identificada con todo lo que ustedes conversan.
Y por favor, vamos, démosle, así que vamos después con el podcast número Eso. 7. Nos vemos la próxima. Chao, que estén bien.